Shalom para todos. Les saludo a todos los que se están conectando en este tiempo. En esta oportunidad estamos estudiando, este es el estudio 22 de Fundamentos de la Intercesión. Estamos específicamente en la Parashat Pekudei y vamos a iniciar con esto. Así que tenemos hoy un tiempo tremendo. Estamos en la Parashat que nos habla específicamente del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Aquí hay muchos elementos que podemos extraer en lo que tiene que ver con los fundamentos de la intercesión. Me acompaña nuevamente mi amigo el profeta Víctor Pino. Profeta Víctor Pino, nuevamente estamos en este estudio de estos fundamentos de intercesión. Shalom, familia del reino. Agradecido de estar compartiendo en este espacio sobre los fundamentos de la intercesión. O sea, entendemos que la intercesión es algo clave, lo cual el Padre Eterno nos ha entregado para poder establecer su reino. Así que entender esos fundamentos de la intercesión es clave para que nosotros podamos extender, establecer el reino de nuestro Padre sobre esta tierra. Así es. Bueno, vamos entonces con las diapositivas y específicamente, corrijo, es Vayekel. Lo que pasa es que estas dos Parashat casi siempre las enseñan unidas, pero ahora la estamos enseñando individualmente, la Parashat Vayekel, que va desde Shemot, Éxodo capítulo 35, verso 1, hasta el capítulo 38, versículo 20. La Vayekel se traduce convocó, aunque ya mañana estaremos estudiando más profundamente sobre esto, ¿verdad? Bien. Vamos a hablar entonces de cómo lo que tiene que ver con el concepto, la intercesión profética, la intercesión profética a la luz de esta parashá, el resumen de la parashá, los fundamentos de la intercesión. Bien. Cuando hablamos de la intercesión profética de Yeshua en nuestro favor, la intercesión profética de Yeshua como sumo sacerdote en el Mishkan o el tabernáculo celestial, según el orden de Melquisedec, representa hoy nuestro máximo modelo de intercesión. Representa nuestro máximo modelo de intercesión. Ya que estamos hablando específicamente del Mishkan, de todos los elementos que están representados aquí, como la menorá, la mesa de los panes, el altar de incienso, la pileta, el lavacro, el altar del holocausto o el altar de bronce, entonces es importante que comprendamos que hoy en día quien está ministrando en el Mishkan celestial es nuestro sumo sacerdote. Recuerde que una vez que fue derribado el segundo templo, todo eso sucede específicamente en el año 70 después de la era, el año 70 ya con General Tito. Pero de acuerdo a lo que nos enseña la carta a los hebreos, nuestro sumo sacerdote, que fue hecho más sublime que los cielos, es Yeshua, el cual es mediador en favor de nosotros delante del Padre Eterno, ¿verdad? Que dice Hebreos 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, un Cohen Agadol, que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso me habla de nuestro más grande intercesor, Yeshua. Así que, profeta Víctor, aquí tenemos una evidencia que ya que estamos en este estudio y estamos hablando específicamente del tabernáculo, la máxima representación de la intercesión profética es Yeshua. Así es, Charlie Luis, y nos deja ese gran ejemplo a seguir. Yeshua,
como ese sumo sacerdote, con ese intercesor por cada uno de nosotros, nos deja a nosotros también ese gran ejemplo, nos deja esa gran enseñanza de aprender a ser esos intercesores, que de la misma manera como Él intercede por nosotros, podamos también interceder por los demás, que ese mismo sentir que hay en Él de interceder por nosotros sea el mismo sentir que haya en nosotros antes de querer establecer juicio condenatorio sobre todos los que están a nuestro alrededor. Más bien tener la misma actitud de Yeshua y ser un intercesor que clama primero por la misericordia del Padre Eterno. No estamos llamados nosotros a establecer juicio ni condena, estamos llamados a interceder para que el Padre Eterno manifieste su misericordia. Así es, y una de las cosas que vemos, lo que hace que él pudiera ser un intercesor, es porque él viene a cumplir ese plan que dice: de tal manera amó Dios al mundo. Entonces el amor va por delante, porque Yeshua, dice la escritura, que sentía compasión. Dice que sus entrañas se conmovían al ver las ciudades, al ver a la gente. Entonces esa misma conmoción de sus entrañas es lo que lo lleva específicamente a ir al madero. Es decir, ahí estamos representados todos nosotros. Entonces la labor de la intercesión tiene que ver intrínsecamente con el amor. Por eso Pablo, cuando habla 1 Corintios 13, me habla de que el amor, claro, explica: el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Pero una de las cosas que refiere ahí es que dice que todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces fíjate que ¿qué sufrió Yeshua para ser intercesor? Como lo está mencionando el profeta Víctor. ¿Qué tuvo que sufrir él? La escritura dice que menospreció el oprobio. Es decir, él llevó los vituperios y menospreció el oprobio para derramar la sangre. Entonces, en este tema de la intercesión tiene mucho que ver el amor y tiene mucho que ver el sacrificio. Para poder ser intercesores profetas, o sea, lo que tiene que ver con una verdadera intercesión, el modelo nuestro es Yeshua, porque Yeshua nos enseña un ejemplo del amor y un ejemplo del sacrificio. A ver, o sea, ¿qué vanidad puede haber en interceder por una persona en oculto? No, porque si tú estás intercediendo por alguien, no están las cámaras, no te están grabando, no vas a recibir un reconocimiento, o al menos que se esté haciendo por eso, para recibir un reconocimiento y la gente sepa que tú estás intercediendo. Pero si tú lo estás haciendo por amor, entonces estás imitando el ejemplo de Yeshua. Por eso Yeshua dice que cuando vayas a orar, cuando vayas a ayunar, ve al secreto, cerrada la puerta, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Por qué? Porque la intercesión profética me habla de amor. O sea, es una acción de amor. Si yo estoy intercediendo en oculto por alguien, si yo estoy ayunando, si yo estoy pagando un precio por alguien, estoy siguiendo las pisadas del Mesías. Estoy siguiendo las pisadas del Mesías porque estoy haciendo un sacrificio por amor. Lo que Yeshua hizo en el madero hace más de 2000 años, lo hizo por amor, porque el plan del Padre tenía que ver con el amor. Y el sacrificio que él hizo en ese altar de adoración fue un sacrificio de amor. Por eso fue un sacrificio perfecto. Todo sacrificio que tú y yo hagamos por amor será un ejemplo que tendrá en la eternidad, tendrá, obviamente, no lo hacemos por recibir una recompensa, pero todo lo que hagamos por amor en la eternidad seguirá recibiendo una recompensa, porque no perderá galardón. Entonces, yo creo que hoy en día, y esto es fuerte, de verdad, hoy en día nosotros es cuando más debemos seguir el ejemplo de la intercesión profética de Yeshua. Debemos trabajar por amor, debemos orar por amor. Debemos pagar un precio. Si algo necesita la humanidad, si algo necesitan los países, sobre todo hoy en día que estamos viviendo en este preciso instante o en estos momentos, estamos viviendo conflictos a nivel internacional, rumores de guerras en Europa. Entonces ahora es cuando más el Padre Eterno quiere que nuestro corazón esté cargado de amor para orar por esas naciones que están viviendo conflictos
a propósito del conflicto que hay en este momento en Ucrania. Ahora es cuando más los intercesores debemos levantarnos para orar por esas naciones, para orar por Ucrania, para orar por la escalada de violencia que hay en ese lugar, o la escalada de lo que sea que esté sucediendo geopolíticamente. Este es un tiempo donde el Padre nos llama a tener un corazón lleno de amor como Yeshua, profeta Víctor. Así es. La base, el fundamento principal del intercesor tiene que ver con el amor, tiene que ver con la compasión. Y tocaste un punto clave y es el conflicto internacional que estamos viviendo hoy en día. Miren, algo que debemos tener claro como intercesores es, hay cosas anunciadas en las escrituras que se van a dar. Ponernos nosotros a interceder porque no se dé lo que está escrito, no nos va a llevar a ningún lado. La idea es que nosotros podamos interceder para que el pueblo del Padre Eterno que está en esos lugares, entonces reciba un avivamiento de parte del Padre Eterno, que el pueblo del Padre Eterno que está en esos lugares sea guardado, sea protegido, no tenga que sufrir ni tenga que pasar por estas consecuencias. Entonces debemos tener claro en ese sentido nuestra intercesión. Nuestra intercesión no va a ser para detener lo que está escrito y está establecido que va a suceder. Nuestra intercesión es para cuidar y proteger ese pueblo del Padre Eterno que está en mitad de todos estos conflictos. Así es, profeta Víctor. Así es, totalmente. Ahora hablemos del intercesor profético. El Mishkan o tabernáculo estaba dividido en varios lugares, ¿verdad? Como ya lo hemos estado estudiando en las parashot. Por ejemplo, los atrios, específicamente la entrada, y más adelante luego la tienda de reunión, donde estaba el lugar santo y el santísimo. Ahora fíjese, haciendo una comparación entre nosotros y el Mishkan, porque nosotros somos ese tabernáculo o ese templo del Ruach. Un verdadero intercesor profético comprende que vivimos un proceso donde nuestra carne, naturaleza caída, debe ser sacrificada en el altar cada día para así ir avanzando hasta traspasar el velo que nos separa del lugar de su gloria. Es decir, nosotros mismos tenemos el velo de la carne, es decir, nosotros mismos debemos quebrantar nuestra naturaleza caída. Y esto es un trabajo diario, no es fácil, no es sencillo, porque quebrantar, es decir, esa naturaleza caída que todos los días está tratando de que nosotros menguemos, de que nosotros nos apartemos del propósito, de que nosotros nos inclinemos por lo que no es correcto. Por eso la escritura dice, andad en el Ruach y no satisfagáis los deseos de la naturaleza caída, de la carne, también llamada. Entonces, esos deseos de la naturaleza caída batallan contra el alma, batallan contra nosotros diariamente, y nosotros como intercesores proféticos estamos llamados cada día hacer lo que está escrito en Romanos 11. Usted preguntará, ¿qué es eso que está en Romanos 11? Romanos 11 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecto. Entonces, es decir, ahí lo que nos dice es, presenta tu cuerpo para que sea quebrantado. Es decir, tu cuerpo me refiero nuestro cuerpo físico, pero ya más directamente nuestra voluntad, mente y emociones tienen que ser sujetas, sometidas a la voluntad de Dios, sobre todo nuestros pensamientos, para que podamos comprender la voluntad de Dios. Entonces, profeta Víctor, el intercesor profético necesita vivir este proceso diariamente. Así es, Chaya, porque esto nos habla de morir a nuestra voluntad, de morir a nuestras intenciones, de morir a lo que yo quisiera proclamar, a lo que yo quisiera establecer. Otras veces hemos hablado también del intercesor profético. Intercesor profético tiene que ver con un oído que escucha para luego proclamar. Entonces no tiene que ver con mis necesidades, no tiene que ver con lo que yo pueda ver a mi alrededor y creo
que debo interceder en X dirección o en Y dirección, sino tiene que ver con ese morir a nosotros mismos. Y entonces presentarnos delante del Padre, ok, ahora, ¿cuál es la dirección en la cual tú quieres que yo interceda? ¿Qué es lo que tú quieres que yo proclame? ¿Qué es lo que hay en tu corazón para yo establecer? Y morimos a ese anhelo, a ese abatir de nuestras almas. Muchas veces nuestra alma está abatida dentro de nosotros por todas las circunstancias que está viviendo, pero la idea es que como intercesores nosotros muramos a nuestros deseos y nos convirtamos en instrumentos en las manos del Padre Eterno para que Él pueda establecer a través de nosotros lo que Él quiere. Así es, y en la medida, profeta Víctor, que vamos quebrantando, es decir, la medida que vamos sometiendo nuestra naturaleza caída a la voluntad del Eterno, en el entendimiento, vamos a decirlo, no rabínico, porque estaríamos hablando del entendimiento rabínico solamente los que estudian la Tanakh, sino los judíos conversos, que estudian también el Brit Hadashah, el Pacto Renovado. Ellos entienden que los objetos kadosh, los objetos sagrados del Mishkan, del tabernáculo, muchos de ellos hacen una alusión, por ejemplo. Ahora, no estoy diciendo que esto sea una verdad absoluta, sino que es motivo de estudio, es motivo de análisis, ¿verdad? Pero ellos refieren que muchos de estos objetos del tabernáculo tienen que ver con los dones, por ejemplo, de los que habla el apóstol Pablo. Es decir, haciendo una alusión a que nosotros somos hoy el tabernáculo y que en la medida que nos adentremos más dentro de que sea, a ver, en ese sometimiento de la naturaleza caída, más nos vamos adentrando al lugar santísimo y más vamos experimentando el desarrollo de esos dones. Por ejemplo, podemos hablar de los 9 dones, los dones de poder, los dones de comunicación o los llamados, así no los menciona el texto, pero son llamados dones de comunicación, como el hablar en lenguas, la interpretación de lengua, la profecía, los dones de sabiduría que son los dones de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu, y los dones de poder, fe, prodigios y milagros y sanidad. Entonces, en la medida en que nos vamos adentrando más en ese tabernáculo para ir de cara a la gloria, al lugar santísimo, entonces es un proceso de cada día someterse. Entonces, mientras el intercesor profético cada día somete más su naturaleza caída, cada día va a experimentar más un desarrollo, por ejemplo, de dones que son importantísimos para un intercesor profético, el don de ciencia, los dones de revelación, discernimiento de espíritu, todo eso se va desarrollando en la medida que participamos de la revelación, por ejemplo, la menorá, que representa luz y revelación, el pan de la mesa de los panes, que representa la palabra, o el lavacro, la pileta, que también representa un espejo, el espejo de la palabra en nuestras vidas. Entonces, Hebreos 10 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, que esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Quiere decir que plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Hay un proceso para caminar en la plenitud de vida, en esa estatura que el Padre quiere que caminemos, en esa herencia que el Padre quiere que caminemos como intercesores proféticos. Estoy hablando como intercesores proféticos. Bien, entonces, continuamos. Ahora vamos a hacer un pequeño, breve resumen de la paracha para ir directamente a los fundamentos. Capítulo 35 me habla de las prohibiciones del día Shabbat, versículo 1 al 3, las donaciones necesarias para el tabernáculo, versículo 4 al 9, instrucciones para la construcción del Mishkan o el tabernáculo, versículo 10 al 20, aportes para el tabernáculo, versículo 21 al 24. Las mujeres laboriosas, versículo 25 al 29, designación de los diseñadores del tabernáculo, versículo 30 al 35. Luego vamos con el capítulo 36, que me habla de orden de suspender las donaciones, versículo 1 al 7, la construcción del tabernáculo, versículo 8 al 17, la cubierta de piel de carneros rojizos, versículo 18 al 30, fabricación de los pasadores, versículo 31 al 35, las columnas, versículo 36 al 38. Vamos ahora con el capítulo 37,
fabricación del arca, versículo 1 al 6, fabricación de los querubines, versículo 7 al 9, los implementos de la mesa, versículo 10 al 16, la fabricación de la menorá o candelabro, versículo 17 al 24, y la fabricación del altar de saumerio o el altar de incienso, versículo 25 al 29. Y finalmente, en este resumen, capítulo 38, está la construcción del altar de sacrificio, versículo 1 al 8, la labor del patio, versículo 9 al 13, las cortinas del patio, versículo 14 al 17, y el velo del patio, del versículo 18 al 20. Entonces vamos ahora con los fundamentos en cada uno de estos capítulos que podemos extraer o tratamos de extraer en este tema de la intercesión profética. El capítulo 35 nos dice lo siguiente. Capítulo 35, verso 27. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste, para el efod y para el pectoral. ¿Quiénes lo trajeron? Los jefes. De esta palabra aprendemos que un verdadero liderazgo es aquel que pone el ejemplo. Los verdaderos líderes van primero. La intercesión profética es modelada por verdaderos ministros del altar, quienes por medio de su vida rendida al Padre enseñan a otros. A ver, muchas veces podemos decir, si somos ministros, podemos decir, bueno, intercedan, pero nosotros nunca ponemos el ejemplo para ser verdaderos intercesores. Yo creo que nosotros, o el que pretende ejercer un liderazgo, o el que pretende ejercer, cuando hablo de liderazgo no me refiero a un liderazgo piramidal. Entiéndase, un liderazgo es algo sano, algo de acuerdo al diseño del Padre, algo paternal, no algo babilónico, no algo que tenga que ver con una imposición, no algo que tenga que ver con autoritarismo, sino me refiero es algo verdaderamente dirigido por el Padre Eterno, donde, como dije anteriormente, sea un hombre que haya superado inseguridades internas, de crisis, de orfandad, y verdaderamente se le haya revelado la paternidad de Adonai. El que se le haya revelado la paternidad de Adonai no va a fomentar la rebeldía. Si hay un rebelde, si sale, sale, pero no la fomenta, no la genera el tema, sino que da. Profeta Víctor, ¿de dónde nacería la rebeldía? El líder autoritario dice que se haga, pero él no hace, y eso fomenta la rebeldía. Entonces, él presiona para que se interceda, pero no es un modelo de la intercesión, es lo que quiero decir. Entonces, hay un problema en ser autoritario, en no modelar. A ver, una de las cosas que yo aprendí en el tema con respecto a la profeta Elimar, ella nos enseñó, cuando estábamos ya más metidos en la candela, en el tema de la intercesión directa, ella nos enseñó, ella intercedía con nosotros, y nosotros aprendimos del liderazgo porque ella manifestaba un liderazgo del cual se aprendía. No era que ella nos mandaba, ella estaba allá en su casa y nos decía intercedan. No, nosotros aprendimos a interceder, ella nos modeló la intercesión. Así es, Chalia. Una de las características de estos líderes que nos está mostrando aquí la escritura tiene que ver con la humildad. Humildad, esa es una de las características que debe tener un líder cuando está enmarcado en lo que establece la escritura. Y tiene que ver con él presentarse como ejemplo, y no más bien como ese líder que está arriba, que es intocable y que todos tienen que hacer lo que él diga. Chalial, me acuerdo de un pastor que le decía a los miembros de la congregación, tenía este lema, y te lo digo para que me digas qué te parece. Le decía, solamente las ovejas paren ovejas. Le decía, ustedes tienen que ir a evangelizar porque las ovejas son las que paren ovejas. Pero él no salía, él se quedaba en la congregación porque como los miembros de la congregación eran las ovejas y solamente las ovejas eran las que podían parir ovejas. ¿Qué le parece eso, Chalia? Bueno, de lo que estás diciendo, de esta clase de lemas, lo que puede surgir en algún momento es una implosión. Lo que pueden surgir, porque es que la gente se cansa cuando se siente abusada, cuando se siente que todo el peso lo cargan ellos, pero entonces estoy trabajando ¿para qué? ¿Para la visión del Eterno, para el diseño divino, o estoy trabajando para un hombre?
Entonces, el tema no se fomenta desde aquí la rebeldía, jamás y absolutamente. Más bien estamos diciendo que un liderazgo que no está ejerciendo correctamente de acuerdo con principios de paternidad, porque esto es un principio de paternidad. Cuando yo soy un ejemplo para la Grey, como dijo, fíjate, el propio Pedro dice, no imponiendo el liderazgo, sino siendo ejemplo para la Grey. ¿Por qué? Porque cuando uno es un ejemplo, la gente lo sigue a uno. La gente lo sigue a uno cuando uno es un ejemplo, pero cuando uno impone, ya el liderazgo está fallando. Cuando hay problemas, hay personas que siempre van a dejar sacar la rebeldía, pero hay situaciones verdaderamente que hablan de los vacíos, de las fisuras del carácter que están en el líder. Entonces, un líder con problemas de orfandad, lo que va a provocar es que las personas en algún momento no lo puedan, se sientan de alguna manera abusados, se sientan de alguna manera con una carga que tienen encima, porque no es el diseño de Adonai. El Padre quiere, por ejemplo, y vemos en Filipenses capítulo 3, verso 7, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que sí se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Eso es paternidad. Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguna tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, la intercesión profética no se ordena, se modela. Podemos establecer ese principio. La intercesión profética se modela. Porque, es más, en el caso que mencionó el profeta Víctor, en lo que tiene que ver con evangelizar o lo que tiene que ver con religiosa, no se ordena, se modela. En algún momento uno puede dar una instrucción del Padre Eterno, vayan a hacer esto o algo otro, pero le aseguro que cuando un ministro de Dios da una instrucción es porque él lo está viviendo. Ningún ministro va a ser usado para guiar, para dar instrucción, a menos que él mismo no lo viva, a menos que él mismo no lo experimente, al menos que él mismo no haya vivido eso. Entonces es muy importante caminar en estos principios. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a hacer un ejemplo y el ministro de Dios, sobre todo en este tema que tiene que ver con la intercesión, es el que está más llamado a sustentar la brecha en el muro. Nehemías era el líder en ese momento, un líder paternal. ¿Y quién fue el principal que estaba abocado a la obra? Él no se quedó allá con el rey Artajerjes. Él fue directamente donde estaba la obra para ser un restaurador de los muros también y guiar al pueblo a ser un restaurador también de los muros y restaurar la brecha. Entonces continuamos. El capítulo 36, verso 13, dice, hizo además 50 broches de oro y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que el Mishkan, tabernáculo, llegó a ser una unidad. Aunque todos los colaboradores de Bezalel ayudaron en la construcción de los objetos del Mishkan o tabernáculo, fue él quien recibió la honra de haberlo hecho. El resultado del trabajo de Bezalel y sus colaboradores fue que el tabernáculo llegó a ser uno, en hebreo etad. Como intercesores proféticos, si verdaderamente caminamos bajo los diseños proféticos del Padre, eso va a permitir que mancomunadamente caminemos en Ejad, en unidad del Espíritu contra el poder de las tinieblas. Perfecto. Chaliak, aquí vemos algo muy interesante, y es que ninguno estaba peleando porque su nombre saliera a relucir. Muchas veces en el pueblo cristiano nos encontramos el problema, más bien en el pueblo del Padre Eterno, encontramos el problema de que si mi nombre no aparece, entonces yo me siento mal. Que si no dicen que yo estuve intercediendo y que ayudé para que el milagro del Padre Eterno se diera, yo me siento mal, porque tenían que decir que el profeta Víctor también estaba intercediendo. Nosotros aquí vemos una actitud totalmente diferente, aunque en la escritura se menciona a Bezalel y hay muchos que no se mencionan, porque eran muchos los que estaban bajo su liderazgo. Nosotros no vemos que ninguno de ellos estaba peleando porque su nombre debía aparecer.
pero ellos estaban conscientes que ellos pusieron un granito de arena para que se estableciera el diseño y entonces pudiera llegar esa unidad. Somos un granito de arena en lo que el Padre Eterno está haciendo, independientemente si mi nombre aparece o no aparece. Yo soy un granito de arena, o más bien yo estoy poniendo mi granito de arena en el diseño que el Padre Eterno está estableciendo a través de la casa altares de adoración. Y todos trabajaron mancomunadamente y hubo unidad. No necesariamente es que todos nos vamos a unir en una misma forma de pensar, pero la unidad, pero es posible que caminemos estratégicamente en un ejad, ¿verdad? Porque caminamos en un mismo propósito. Entonces, en el caso de los intercesores proféticos, una de las cosas que más debemos aprender es caminar en unidad, porque es que a veces, por ejemplo, sobre todo cuando no hay experiencia en el tema de la intercesión, empieza a interceder uno y después otro por allá está proclamando lo que quiere, mientras el que debe dirigir se ve interrumpido por dos o tres que están diciendo lo que se les ocurre en ese momento. Eso no es ejad, eso no es unidad. ¿Por qué? Porque hay un afán de protagonismo. Una de los peores enemigos es obvio que es la orfandad, el afán de protagonismo. La gente para protagonizar en la intercesión, entonces si uno está proclamando, el otro está proclamando. Si uno está proclamando por lo que el Padre Eterno le está dirigiendo, el otro quiere hablar en lengua. Entonces, la inmadurez, la falta de madurez que tiene que ver obviamente con un deseo interno de protagonizar, un deseo interno de ser visto, eso tiene mucho que ver con digamos, manifestaciones emocionales dentro de la Kehilá del Eterno. Hay muchas manifestaciones emocionales, profeta Víctor. Vemos en eventos, vemos en lugares donde es un desorden. Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, pero lo que vemos en muchos lugares es un desorden porque no hay un verdadero liderazgo, no hay un ejad, no hay unidad correctamente. Entonces, en la unidad tiene que haber uno como Bezaleel, que se le dio honra, pero ¿por qué? Porque es que tiene que haber, el Padre dijo, yo he ungido a Bezaleel para que me proyecte diseños, para que me los ejecute en esta área específica. Y hay otras personas a quien él les iba a enseñar. Entonces el Padre Eterno siempre tiene un liderazgo paternal que fomenta la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque es bajo la unción del Padre, es bajo la revelación del Padre Eterno. Pero cuando lo que hay es un desorden, entonces se puede ver en ese desorden y de ahí es donde sale Datán, de los desórdenes, de ahí donde sale Abirán, de donde sale Coré, de donde sale Ananías y Zafira, de donde sale Judas, de donde sale todos estos personajes, salen de desorden. Cuando no se aprende, mire, en intercesión, cuando fuimos enseñados en este sentido, mire, una de las cosas en las que fuimos enseñados fue en la disciplina. Llegar a tiempo, llegar en el momento, llegar en el horario que teníamos que llegar. Si era a las 3 teníamos que llegar. Aparte de llegar en el horario, había una disciplina. Si el Padre, había un líder que no es que se metía uno ahí de colado, o llegaba uno que llegaba tarde, de paracaidista, a tratar de dirigir la intercesión o a tratar de interrumpir la intercesión. La intercesión es algo que debe haber orden y debe haber una mancomunidad y un ejad para que pueda verdaderamente funcionar si se va a hacer en grupo, si se va a hacer una mancomunidad. Si esto no sucede, si hay luchas de poder, si hay rivalidades, si hay contiendas, si hay envidia, esto se interrumpe, esto se rompe. En un pueblo de gente un pueblo de gente no muerta, sino de gente viva en la carne, viva en su naturaleza caída, siempre van a haber conflictos, siempre va a haber guerras, siempre va a haber pasiones desordenadas, siempre va a haber esta clase de cosas, profeta Víctor. Sí, así es. Por eso el Padre Eterno nos habla en este día de ese fundamento, un fundamento que nos habla el de poder caminar en unidad, que nos habla de que debe haber un orden, un fundamento
de que nos habla de que no necesariamente todos debemos figurar, pero que todos estamos poniendo ese granito de arena para el establecimiento del reino. Así es. Y lo más importante es eso, el objetivo. No es quién, o sea, yo creo, como dice el profeta Víctor, yo no creo que lo que estaban haciendo los objetos del tabernáculo, para ellos la felicidad era que los estaban haciendo, no que iban a ser los reconocidos en ese momento. Entonces, el objetivo, eso no lo entendió Coré, que fueron escogidos de entre todas las tribus, fueron escogidos para trabajar nada más y nada menos donde la gloria de Dios descendía, en el tabernáculo. Entonces ellos entraron en una rivalidad con Aarón y con sus hijos porque querían el sacerdocio. A ver, los levitas querían en ese caso específico también el sacerdocio. Entonces, cuando no se entiende nuestra asignación, hay problemas de identidad, hay inseguridades. Cuando no comprendemos nuestra asignación, entonces empezamos a rivalizar con el otro, porque creemos que la asignación de aquel es mayor. No, Pablo dijo que tú puedes ser un dedo, o puede ser un ojo, o cualquier parte, cualquier miembro es importante dentro del pueblo de Dios. Hay algunas personas que la pusieron al frente, que son más visibles, pero si tú no eres visible, sino que eres un intercesor, estás poniendo a trabajar el reino, porque aún los no visibles son más necesarios incluso que los visibles. Hay gente que sale en canales de televisión que, fíjate, ellos mismos reconocen que si no fuera por los intercesores y por la gente que ha pagado un precio desde hace años, desde hace muchos años, ellos no estuvieran donde están. Entonces creo que hay principios importantes aquí dentro de la intercesión que tenemos que tener muy en cuenta. Capítulo 37 nos habla 27 y 17 dice, hizo además el candelabro, la menorá de oro puro. Hizo el candelabro labrado a martillo, su base y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores eran de una pieza con él. Un intercesor profético es como una menorá, candelabro, labrado a martillo de forma meticulosa por el Padre. Muchos saben a lo que me refiero. Cada golpe del martillo, los procesos, representa que el Padre nos está dando forma. ¿Cuántos han experimentado que el Padre utiliza ese martillo para darle forma? Usted dirá, ¿cómo qué martillo? Jeremías lo dice, Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice el Eterno, Jehová, y como martillo que rompe la piedra. ¿Cuál es la piedra? A veces nuestro corazón está duro como una piedra. La piedra está aquí. Nosotros somos a veces la piedra. Somos piedras pequeñas, ¿verdad? Su palabra es la que nos moldea si permitimos que lo haga, profeta Víctor. ¿Qué opinas tú de esto? Así es, Chaliac, todos hemos pasado por ese proceso. Unos necesitan un martillazo más fuerte, otros necesitan martillazos más suaves, pero somos moldeados por el Padre Eterno. Él nos enseña la Escritura que debemos ser moldeados hasta llegar a la imagen del varón perfecto. La intención es llegar a la imagen de Yeshua. Y cuando nosotros miramos a Yeshua y nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que nos hacen falta unos cuantos martillazos. Entonces, es ese proceso que es duro, sí, pero es hermoso al mismo tiempo, porque podemos ver cómo vamos doblegando áreas que teníamos que no queríamos soltar. Nos ve podernos parecernos más a Yeshua. Dejarnos nosotros mismos. La idea es que las personas alrededor no vean al profeta Víctor. El profeta Víctor tiene errores. El profeta Víctor tiene áreas que tiene que alinear. La idea es que la gente alrededor pueda ver a través de mí a Yeshua.
La idea es que yo a través de los martillazos, a través de esos procesos, me pueda el Padre Eterno ir moldeando de tal manera que ya las personas no me vean a mí, sino más bien puedan ver a Yeshua a través de mí, que puedan ver a ese intercesor, que puedan ver a ese Yeshua que amó al mundo de tal manera que fue capaz de entregar su propia vida para entregarnos salvación. Así es, y en hacer lo que dice Jacobo, Santiago, que recibir con mansedumbre la palabra y obviamente obedecerla es donde está la clave, porque moldeables somos cuando verdaderamente permitimos que la palabra, que no es, porque es viva y eficaz y es cortante, entonces a veces no nos es fácil permitir que su palabra obre en nosotros, pero ahí está la clave, en nuestra mansedumbre a la palabra. Muchas veces resistimos o evadimos la corrección. Pero la palabra viene para formarnos, la palabra no viene para acariciarnos, la palabra no viene para ponernos algodoncitos de azúcar. A veces cuando la palabra, o sea, es decir, la palabra será en nosotros proporcional a nuestro nivel de humildad y obediencia, porque si nosotros somos desobedientes, la palabra nos va a golpear por nosotros mismos, no por la palabra. O sea, es decir, la rebeldía nuestra hace que nos demos golpes más duros. Porque algo que dice la escritura es que quien cayere sobre esta piedra será quebrantado. Quiere decir que tú voluntariamente te lanzaste. Pero si sobre quien esta piedra cayere, lo voy a desmenuzar. Quiere decir que si tú y yo somos tercos, entonces en vez de lanzarnos voluntariamente sobre la piedra para ser quebrantado, porque el que se lanza encima de una piedra se le van a romper todos los huesos. Gloria a Dios que se te rompan y a mí también. Pero al menos nos lanzamos voluntariamente. Pero no enfrentar la piedra muchas veces. O sea, si somos humildes, mansos y permitimos que los martillos, nadie aquí es lo suficientemente, o sea, que nadie aquí es que a todos nos duele los procesos, a todos en algún momento son martillazos, en algún momento hace que muchas veces hasta lloremos y todo, ¿verdad que sí? Pero es un gozo porque cuando nos sometemos a esa disciplina del Padre Eterno, quienes han participado no son bastardos, sino hijos. Y es porque el Padre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra del Eterno es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cuál es el martillo que usa el Padre con nosotros? No es un martillo físico, es la palabra. Esa es la que nos moldea, la que nos forma. Cuando tú estudias las parashot, las 54 porciones, cuando tú estudias las haftarot, cuando tú estudias esas porciones, si permitimos obedecerla, si no solamente la oímos, sino que la internalizamos y buscamos obedecerla, ahí hay un moldeo en nosotros. Somos moldeados a la estatura de Yeshua y caminamos en pos del cumplimiento de sus palabras. Bien. Profeta Víctor, no sé si tienes algo aquí que añadir. Bueno, Chaliak, esto es fundamental, dejarnos nosotros quebrantar por la palabra del Padre Eterno. Cuando nosotros no permitimos que ser moldeados voluntariamente por la palabra es lo que muchas veces va a provocar que vengan procesos a nuestra vida. Ahora, los procesos tal vez pueden ser duros, los procesos tal vez pueden ser fuertes, pero cuando nosotros vemos los frutos de ese proceso, nosotros vamos a dar gracias por estos procesos. Tal vez algunos somos rebeldes en ciertas áreas y necesitamos procesos, pero lo ideal sería que nosotros nos alineemos a la palabra a medida que la vamos estudiando. Como dijo el Chaliá, yo estudio las parashá, yo estudio las haftará y en la medida que esa palabra se va revelando a mi vida, yo automáticamente puedo irme alineando. Pero en el momento que yo no me alineo, van a venir los procesos del Padre Eterno para que yo me alinee. La intención del Padre Eterno, hay un dicho de la profeta Elimar. Ella dice, yo prefiero el martillo del Padre Eterno que la pluma del diablo.
El enemigo nos puede tratar con una pluma y todo va a ser suavecito, pero es preferible el martillo del Padre Eterno, que te va a doler, sí, que vas a sufrir, sí, pero te va a llevar a alinearte, a encaminarte al diseño del Padre Eterno, mientras que la pluma del enemigo te mantiene aislado al diseño del Padre Eterno, te mantiene apartado, no te va a doler, no te va a molestar, te vas a sentir muy bien, pero vas a estar alejado del diseño del Padre Eterno. Así es, en zona fuera del propósito, fuera del diseño, y a la postre lo que vas a cosechar, a pesar de que muchas veces el camino es cómodo, es sabroso, ¿verdad? Porque el pecado no te tienta porque sea desagradable, pero a la postre, ¿verdad? Siempre se cosecha, porque el que siembra para su carne heredará corrupción. Entonces, más adelante, sí vas a cosechar el dolor. David, en el momento que estaba con Betsabé, no andaba llorando, no andaba gimiendo. Pero pasó el año y entonces vinieron las lágrimas, le violaron una hija y vino todo ese proceso, se murió un hijo, Absalón lo mataron, Amnón, el propio Absalón lo mató. Entonces, las consecuencias cuando se le abren puertas o se aportilla el muro, se aportilla, se abre una brecha para mal. Si se aportilla el cerco de protección, es que, como dice Eclesiastés, el que aportillar el muro lo morderá la serpiente. Entonces, eso es lo que sucede cuando preferimos la pluma, como decía el profeta Víctor, la pluma del diablo. La preferimos porque escogemos lo que parece más sabroso, lo que parece más cómodo. Hay un problema con nosotros los seres humanos, profeta Víctor, es que siempre vamos en busca de lo cómodo, vamos en busca del microondas. Por eso es que el mundo cada vez va más, los celulares cada vez se simplifican más, por eso los aparatos electrónicos cada día son más, tienen menos botoncitos, porque queremos cada día lo más cómodo. Es como, pero el reino de Dios no es así. O sea, mientras estamos en una cultura de afuera que cada día se automatiza más, que cada día la tecnología va volando y los celulares analógicos ya lo botaron, pues vinieron los digitales, ahora estamos con otros. Entonces, mientras la tecnología va en una vorágine, el reino de Dios no va a cambiar, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nosotros no podemos escoger lo cómodo porque venimos con la cultura de lo cómodo, con la cultura del microondas, por la cultura de lo ya. Así no es Dios. Este no es un camino de velocidad, de resistencia. Este no es un camino donde Dios no es el genio de la lámpara. Por arte de magia no va a aparecer nada aquí. Dios no es el genio de la lámpara. No le vamos a torcer su brazo por nuestros afanes, por nuestra ansiedad, porque hay gente que vive, o sea, vivimos en un mundo loco que vive con afanes, ansiedades, que quiere todo para allá, que no soporta esperar, y con Dios es todo lo contrario. Con Dios tenemos que aprender a esperar, con Dios no podemos vivir en afanes y en ansiedad, con Dios no podemos vivir tratando de, o sea, el mundo está loco, en el sentido de que la gente vive por sus emociones, y la gente, como vive por sus emociones, quiere que todo se amarre a las emociones, y todo el mundo quiere. Tú ves en los países, los dirigentes de los países, los dirigentes de la economía, los dirigentes de todos los ámbitos, la gente vive por sus emociones, pero el reino de Dios no se mueve por emociones, el reino de Dios se mueve por la voluntad de Dios, y Dios está sentado en su trono de gloria, y Él en su trono de gloria, de ahí no lo vamos a conmover con nuestras emociones. O algo que yo, profeta Víctor, experimento es que he aprendido que cuando estoy en mis emociones vueltas locas, por decirlo así de alguna manera, a tratar de describirlo, Dios no se conmueve por eso. Y Él está en paz absoluta, en shalom. Lo que yo tengo que hacer es amarrar esa alma que anda como relinchando, que anda como un caballo desbocado, y volverla a su reposo. Como dice, en ti está callada mi alma, como decía David. Entonces, con nuestros afanes y ansiedades no lo vamos a sacar a Él de su shalom. Así que, intercesores proféticos, dejemos el afán, dejemos la ansiedad, dejemos las preocupaciones, dejemos esa carga de preocupaciones que nos hacen un yugo en nuestras espaldas y nos ahogan, nos asfixian. Y entonces así no vamos a escuchar la voz de Dios como el Padre quiere. Yo estoy hablando aquí de gente específica. En esos afanes y esas ansiedades lo que están es ahogando, que escuchemos a Dios como Él quiere. No podemos pensar que en el reino de Dios
vamos a seguir viviendo con ese sistema diabólico, este sistema babilónico y diabólico que quiere que vivamos en ese afán, en esa ansiedad. Así no vamos a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque nos estamos adaptando al sistema del espíritu del siglo. Y así no vamos a poder ser. Hay gente que anda como Elías, profeta Víctor. Anda como Elías en el sentido de que viene con una turbación de alma, un terremoto interior. Y entonces dice, escuché la voz de Dios, escuché a Dios, y lo que está escuchando es el terremoto, pero Dios no está en el terremoto. Escuché a Dios y lo que está escuchando es el huracán, pero Dios no está en el huracán. Porque no encuentran el silbo apacible. La gente hoy, profeta Víctor, los intercesores de hoy, una de las cosas, de las enseñanzas que tenemos que aprender es que tenemos que encontrar en la calma de Oret nuestro silbo apacible. ¿Qué opinas tú de esto? Así es, Chaliat. En este tiempo, por cómo está la sociedad, por cómo se está viviendo todo, la gente tiende a escuchar muchas voces. Vivimos en una sociedad donde hay muchas voces que se están levantando. Y entonces, en medio de tantas voces que se están escuchando, viene una presión a nosotros por muchas veces querer tener la respuesta. Y tratamos de presionar al Padre Eterno que me tiene que mostrar, que me tiene que decir. Y el Padre Eterno es como en el momento en que más guarda silencio, porque el Padre Eterno no quiere que esa sea la actitud de nuestra alma. En esa actitud el Padre Eterno no va a responder. Una de las cosas que el Padre Eterno quiere que nosotros entendamos y nos los enseña la Escritura, Él tiene el control de todas las cosas. Ni aún una hoja de un árbol cae si no es su voluntad. Muchas veces nosotros venimos a Él desesperados, como queriéndole que Él vea la situación por la cual estamos pasando. Te tengo una noticia, Él ya la sabe. Él no necesita que nosotros vengamos delante de Él como, Señor, mira lo que me está pasando, mira lo que está sucediendo. Él simplemente dice, yo tengo el control. Y nosotros, pero mira lo que está pasando. Entonces, como intercesor, el Padre Eterno lo que quiere, que nosotros vengamos delante de Él con la actitud correcta. No es que no le hablemos al Padre Eterno de las circunstancias, pero esas circunstancias Él ya las conoce. Él más bien lo que quiere es que vengamos delante de Él, Chaliat, como dijo David. ¿Por qué te abates dentro de mí, alma mía, si aún tengo que adorarle? Esa es la actitud que el Padre Eterno quiere, que en medio de cualquier circunstancia nosotros como intercesores proféticos podamos presentarnos delante de Él con la actitud correcta, con el alma confiada en Él, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas y no que vengamos a Él en sentido de desesperación. Así es, definitivamente. Así dice la Escritura. David le hablaba a su alma y le decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Aquí está mi hijo, papi. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, David le hablaba a su alma y por eso su alma se mantenía acallada. Muy importante mantener nuestra alma enfocada correctamente, porque muchas veces tenemos la tendencia a afanarnos, a turbarnos y a salir de ese lugar. Continuamos entonces finalizando con el capítulo 38, verso 8. Además hizo la pila de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que se reunieron a la puerta de la tienda de reunión. El lavacro pileta de bronce hecho con los espejos de las mujeres representa para un intercesor profético como la verdad revelada es primero un espejo para él antes de ser un arma de guerra contra las tinieblas. Lo mismo que mencionamos ahorita, ¿verdad? O sea, la palabra primero tiene que, primero entra para purificarnos. Efesios 26, capítulo 5, 26 dice para santificarla habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y Efesios capítulo 6, verso 17 dice tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Elohim.
Entonces la palabra tiene, es un arma de doble filo. La palabra viene primero para transformarnos internamente y en la medida que vamos siendo transformados, al mismo tiempo es un arma que de nosotros hacia afuera es también un arma de destrucción en contra de las tinieblas. ¿Por qué? Porque es una de las armaduras que el Padre Eterno nos ha entregado, profeta Víctor. Así es, Chaliak. Nosotros como intercesores debemos permitir primero que la palabra trabaje en nosotros. Si recordamos lo que estuvimos hablando sobre el martillo no es otra cosa que la palabra del Padre Eterno trabajando en nosotros. Entonces debemos permitir que esa palabra trabaje en nosotros para que entonces después nosotros podamos ir a reparar los muros de las demás personas, los muros de las naciones, los muros de la ciudad donde el Padre nos ha posicionado. No podemos reparar los muros allá afuera si primero nuestros muros no han sido reparados. Y esa reparación de esos muros tiene que ver con la palabra. Dejar que la palabra trabaje en nosotros, permitir que se conviertan en ese espejo que refleja qué es lo que está mal en mí y qué es lo que debo alinear en mí. Primero trabaja en mí, luego entonces puede trabajar hacia afuera. Así es. Y eso es la verdad revelada que trabaja en nosotros y en esa medida es un arma de guerra en contra de las tinieblas para reparar los muros, para restaurar, pero también es un arma de guerra en contra de las tinieblas. Si primero nosotros mismos no experimentamos esa iluminación de la palabra o ese proceso de la palabra interno, no podemos tener absolutamente los niveles de autoridad, porque los niveles de autoridad vienen por la revelación de esa verdad revelada en nosotros. Entonces, la autoridad que ejercemos es proporcional a cómo permitimos que esa palabra o esa verdad revelada trabaje internamente. Así que con esto entonces vamos culminando este estudio del día de hoy. Les recuerdo a todos los que están conectados con esta transmisión para hacer sus donaciones. Nosotros somos un ministerio que no cobra específicamente por las enseñanzas que el Padre Eterno nos da la oportunidad de ser instrumentos para dar. Pero al menos pues obvio que caminamos por esos principios de la palabra como la ofrenda, como el diezmo, y son principios que como lo vemos en esta parashat Vayesquel, son principios voluntarios, no son principios impuestos, no son principios de tarifa, son principios que están ahí en las escrituras, en el texto de la palabra. Así que les recuerdo, ahí está la dirección. Si usted quiere realizar una ofrenda, ahí están, como siempre, pues les decimos la dirección por medio de la cual usted puede bendecir nuestro ministerio. Les recuerdo específicamente también a cada uno de los que están conectados con nuestra transmisión, quiero recordarles la Escuela de Profetas y la Escuela de Intercesión. Como siempre, ¿verdad? Ya ahí están nuestras direcciones, el canal de la Profeta. Les recuerdo entonces a cada uno en nuestros tiempos, a la persona que en este momento no se está congregando, cada uno de los que estamos acá o hacemos vida en la congregación online, la mayoría somos de países distintos, pero nos congregamos en este ministerio y en esta congregación online, donde tenemos nuestras transmisiones en nuestros periodos específicos durante la semana. Así que si usted no tiene dónde congregarse, le invitamos a formar parte de nuestra congregación online. También les invito a ver los evangelios cronológicos el día Shabbat a las 5 de la tarde. Estamos los pastores González, el pastor Gabriel, la pastora Leymar y mi persona, dando los evangelios cronológicos, el pacto renovado, el Brit Hadashat. No solamente enseñamos las parashot, las T54, los días Shabbat en la mañana, donde tenemos también la ministración de la profeta Elimar, sino que también tenemos las proclamas, obviamente, y tenemos los evangelios cronológicos. Obviamente, todos los días
de lunes a sábado a las 3 p.m., a las 3 de la tarde, tenemos los tiempos de proclama. Esos son tiempos donde no solamente enseñamos intercesión, sino también intercedemos. No es solo enseñar sobre intercesión, también es ponerlo por obra, ponerlo en práctica. Y a las 3 de la tarde, entonces, llevamos a cabo tiempos de intercesión. Bien, un abrazo entonces para todos los que han estado conectados. Recuerde internalizar mucho estas enseñanzas. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de mucha tensión, de mucha presión, y ahora es cuando más el Padre Eterno quiere que como intercesores proféticos estemos parados sobre el muro, sobre la brecha, para restaurar los portillos. Profeta Víctor. Así es, familia del reino. Recuerde compartir este programa, escucharlo nuevamente si es necesario para la fijación del conocimiento y poner en práctica, más que darle fundamentos teóricos para que ustedes puedan tener acerca de la intercesión. La idea es que estos programas se hagan para que se pongan en práctica, para que usted empiece a caminar en esos fundamentos de intercesión profética. Así es. Abrazos, profeta Víctor, abrazos a todos. Shalom para sus vidas, les amamos. Será hasta la próxima.